El sistema de justicia dejó de ser un contrapeso para convertirse en una herramienta de la inmoralidad. En el Perú gana quien tiene más poder, no el que tiene la razón. Por eso, cualquier ciudadano de a pie, cualquier persona de la calle, ya no cree en la ley. Ve al Estado como un nido de corrupción. Es terrible. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo Delia Clotilde Genoveva Reboredo Marzano de Mur, ese es su nombre completo, llega a tener en sus manos las herramientas para lograr sus objetivos ilegales? Me refiero a manejar a su antojo al Poder Judicial, a la Fiscalía, para decidir sentencias, para decidir quién es inocente o culpable y qué leyes se aplican en cada caso. Pero es lo que viene aconteciendo desde hace casi 50 años. Me refiero a que tiene el poder del control en sus manos, decide sentencias y todo a su favor. Y lo que es legal o ilegal pasa por su cosmovisión. Incluso me atrevería a decir que desde hace muchísimo tiempo en nuestro país dejó de ser independiente, porque aquí en el Perú no existe la justicia. La ley se aplica según la conveniencia del poder de turno. La justicia es una herramienta para ganar dinero o para acceder al poder político, qué sé yo, pero aquí es donde se rompe el contrato social. Una persona absolutamente inmoral puede decidir cuáles denuncias se archivan o qué juicios se arreglan según sus intereses. Es cuando el blindaje del Estado se debilita. En este contexto, la ley deja de ser igual para todos, porque todo se arregla bajo la mesa. Se hace con sentencias amañadas, favoreciendo contratos e ilegalidades. En este contexto o escenario, la ley se vuelve un negocio. Se archivan denuncias, se abren procesos, se absuelve o se condena según la conveniencia. Por ejemplo, le voy a citar el caso del padre de Mati. Él fallece el 23 de julio de 1981. Ese día coincide con el cumpleaños de su única hija, y voy a decirlo con su nombre completo, María Matilde Teresa Marzano Miró Quesada. Y curiosamente, en esta misma fecha, escuchen bien, los registros públicos de Lima emiten un poder absoluto a favor de Delia Reboredo. ¡Qué extraña coincidencia! ¿Cómo es posible? Hasta ese momento se suponía que nadie sabía el paradero de Matilde. Nadie sabía dónde estaba, la tierra se la había tragado y los padres nunca la pudieron hallar. Pero Registros Públicos emite un poder a favor de Delia Reboredo el mismo día del fallecimiento de su tío Alberto y del cumpleaños de su prima hermana. Eligió una fecha de nacimiento de este latrocinio histórico. Eso lo presentó meses antes. Lo peor fue incluir una identidad falsa. Aquí Matilde aparece como María Buchar Marzano. Y en ese año aún poseía el apellido Lizarzaburu, el padre de su segundo hijo. Este absurdo jurídico y bochornoso de hacer pasar la titularidad de Matilde por otra persona hizo que las propiedades pasaran a su poder. Por ejemplo, hablemos del Palacio Marzano. Este inmueble pasó a formar parte de las empresas de Rafael López Aliaga y él, bueno, derrumbó un monumento histórico para construir, bueno, con pupalas. Y, en fin, como empresario puede hacer lo que quiera porque él es dueño de su dinero. Pero aquí hubo ausencia del Estado, del Ministerio de Cultura, para hacer prevalecer un monumento histórico. Regresando al poder que estaba hablando, a favor que obtuvo Delia Reboredo de la SUNAR. Este nace viciado porque la identidad de Matilde no le correspondía. Ella seguía ostentando en el Perú el apellido de casada, Lizarzaburu. Cualquier otra identidad es absolutamente ilegal. Matilde no había enviudado para casarse de nuevo, entonces, para ponerse a luchar, primero tenía que divorciarse en el Perú. En Buen Romance, esto es un caso de bigamia, y lo rarísimo
es que no fue advertido por las autoridades peruanas. Es rarísimo. Con esta identidad de María Bullán Marzano, su primo hermano Andrés Porras Marzano, se apropiaría de las acciones y derechos de la minera Santinés y Morococha, una de las empresas más importantes de cobre del Perú. No solo él, José Antonio García Miró Quesada, otro primo hermano, se quedaría con las acciones del Grupo del Comercio, y aquí el expediente cuando se le hizo juicio se perdió. Bueno, el tema es que Tomás Matelini, también otro primo hermano, se beneficiaría de las acciones de Inmobiliaria Surquillo, en donde se hizo de centenas y centenas de inmuebles en la capital de este país. Estoy hablando de los distritos limeños de Surquillo y Miraflores. Nada menos que decenas de manzanas enteras, y nadie levantó una ceja ni opuso resistencia. Nadie protestó, ninguna notaría observó el documento, tampoco lo hizo registros públicos. Nadie. Lo peor de todo, no se respetó el testamento de su padre, José Alberto Miguel Marzano Campodónico, en donde señala literalmente a su hija Matilde como su universal y única heredera de todos sus bienes. También mencionó a sus 2 nietos, indicando expresamente en el documento que no mantiene hijos fuera del matrimonio. Lamentablemente no respetaron el testamento. Terrible. En este club de la corrupción, todos los involucrados eran primos hermanos de Matilde. Obviamente, para ellos o para la platea o para los que quieran creerle, las transacciones se realizaron de buena fe y sin mirar consecuencias fueron hacia adelante, porque era mucho dinero para dejarlo pasar, y de ahí consumaron sus delitos. Se hicieron de jueces, de notarías, de registradores, y les iba bien durante algunos años. Pero algo pasó, porque la vida siempre trae sorpresas. De pronto, en ese carnaval de la corrupción, intervino un señor llamado Vladimiro Montesinos, y lo hizo por medio de su abogado Barnechea, quien ubica a Matilde en los Estados Unidos y le hace firmar una revocatoria para quitarle el poder que hasta ese momento mantenía Delia Reboredo a su favor. Se le vino la noche, yo creo que se le vino la noche, pero con la renuncia de Alberto Fujimori por fax, qué sé yo, llegó a su vida esta señora un nuevo amanecer. Había aún miles de activos que podían pasar a su propiedad, solo tenía que reemplazar el poder revocado, y ahí tuvo la brillante idea de hacer un juicio a Matilde en los Estados Unidos, es donde la declaran interdicta. En aquellos años, estamos hablando de 1996-1997, Delia Reboredo se mantenía como la primera mujer presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Y es cuando se pone de acuerdo, entre otras cosas que hizo, con el notario Walter Pinedo Río, para cometer una fechoría. Presentaron una compra-venta para hacerse del Teatro Marzano con fecha extemporánea, es decir, las acciones de María Matilde pasarían a su hija de Delia Reboredo, de Bacle o algo así. Esta operación notarial fraudulenta se realizó varios meses después que el poder en registros públicos ya estuviera extinguido. Sin embargo, el notario le permitió presentar una minuta con fecha vencida. Eso se hace acá en el Perú. Es muy fácil saberlo. Sería cuestión de corroborarlo en lo que yo digo, haciéndole un simple examen grafológico para ver la antigüedad de la firma. De ahí, por eso, cuando tuve la reunión en la casa de Delia Reboredo, años después, ¿no? Obviamente, ella, mirándome los ojos, sin titubear, sin temblarle la voz, me dijo: a tu hermano no le puedo dejar nada. Mi misión es ver por todos los medios que eso no suceda. El día que yo pase, si algún día tu hermano llegara a tener dinero en este país, me voy a ver en graves y grandes problemas. De todas maneras se va a ir contra mí. Por eso me voy a ocupar que no tenga nada, que no reciba nada.